Un lucrativo negocio llamado agua embotellada. Es llamado el engaño más grande de las últimas décadas. La gran estafa del agua embotellada es en verdad uno de los negocios con más rentabilidad en la actualidad. Todo este engaño fue planteado a mediados de la década de los 80s. A las empresas les llevó solo 10 años convertirlo en una realidad, pues lograron embotellar el agua de bajo costo y venderla en un precio 30 veces mayor de su precio normal. En la actualidad, tras más de 20 años de su ingreso al mercado, parece estar en su momento de apogeo. Hablamos del agua embotellada, un producto que ha sido objeto de una de las estrategias de marketing más grandes y controversiales de todos los tiempos. Todo comenzó de la siguiente manera. Mediados de la década de los 1980s, las principales compañías de la industria alimentaria, como son The Coca-Cola Company y PepsiCo, están dispuestas a crear una necesidad en la gente que no existe. Esto es hacerles comprar el agua en botellas. Pero, ¿el agua es gratis porque la gente quería comprarla? Es justo aquí donde entra una de las mayores conspiraciones de las empresas y un ejemplo claro de cómo nos manipulan. Pues expertos en marketing y neurociencia han jugado con tu cerebro y ni siquiera lo has notado. ¿Cómo se pasa de obtener agua prácticamente gratis a pagar hasta un 300% más por ella? Los hechos han sido claros. Una botella y un mensaje. Este es un negocio inventado. La gente no tiene la necesidad de comprar agua en botellas. Quédate hasta el final y descubre cómo se hizo de un derecho humano el mayor de los monopolios de la historia moderna. El comercio del agua embotellada se remonta al siglo XVIII, cuando los más pudientes comenzaron a recolectarla y venderla en envases de vidrio moldeado por inmersión. Pero el mercado no adoptaría las dimensiones que hoy ostenta hasta la llegada de una fuerza gravitacional de dos hechos: una invención y una campaña. Nathaniel Wyeth, un inventor e ingeniero mecánico estadounidense, patentaría hacia 1967 el tereftalato de polietileno, mejor conocido como PET. En otras palabras, descubrió y patentó el material que hoy sirve como envase para el agua. Luego, la publicidad entraría a jugar a favor del mercado del agua embotellada. La empresa francesa Perrier lanzó una campaña cuyo impacto en la sociedad se transformó en 75 millones de ventas. Así en los 70s quedó marcado el inicio del presente. Con el paso del tiempo y la ayuda de las grandes corporaciones, el agua pasaría de ser un bien común a un bien económico, a un producto alimentario. Por tanto, según las palabras de Peter Brabeck, exdirector ejecutivo de Grupo Nestlé, debería tener un valor de mercado. Esta campaña fue vigilada muy de cerca por las principales refresqueras. 10 años pasaron y a mediados de la década de los 1980s, tenían todo planeado. En la historia de la humanidad, el hombre siempre ha buscado la cercanía con el agua. Las grandes civilizaciones como las egipcia, romana y griega deben su desarrollo como sociedades debido al dominio sobre las aguas cerca de las que se asentaron. Los unos y los otros se caracterizaron por la construcción de presas, alcantarillados, baños públicos e incluso acueductos que todavía siguen en pie. El proceso de una civilización está condenado por el acceso al agua. En tiempos de la antigua Tenochtitlán, la cultura azteca dominó el riego y agua potable en las comunidades con acueductos desde el lago del Valle de México, una muestra clara de haber fundado una de las ciudades más modernas de su tiempo. Este grande progreso fue gracias al acceso inmediato al agua. Esta supremacía basada en el líquido vital es aún visible en nuestros tiempos. La sombra de naciones como Ucrania e Israel ha llegado a proyectarse sobre pequeñas sociedades aledañas por el control del agua.
El agua es extraída de fuentes subterráneas y manantiales de agua natural. A este tipo de líquido se le conoce como agua dulce, que se diferencia principalmente del agua salada de los mares. A partir del tratamiento de este líquido, se produce en el agua potable y alcalina. Esta última caracterizada por necesitar un nivel específico de pH para cumplir sus reconocidos y supuestos beneficios. Ahora bien, la industria del agua embotellada trabaja con dos tipos de agua principalmente. Estos son agua de pozo y agua mineral. En esencia, se trata de agua dulce, pero la variación se presenta primero por sus orígenes y segundo por los minerales naturales que caracterizan al agua mineral. Hoy por hoy México es el país con más consumo de este tipo de productos, un logro del que tres grandes nombres forman parte: Danone, Coca-Cola y PepsiCo. Esta triada de empresas controlan actualmente la manufacturación de agua embotellada bajo sus respectivos sellos. La empresa francesa Danone lidera el mercado con su marca Bonafont. Le sigue Coca-Cola bajo el nombre Ciel. Y luego PepsiCo cierra el círculo con la reconocida E-Pura. Cuéntanos de qué país nos ves y menciona las marcas más reconocidas de agua que consumen en tu región. Este negocio les era más que una necesidad de crearlo para las empresas de la industria refresquera. Pues recordemos que las empresas refresqueras les era ideal crear este negocio, pues ya contaban con toda la infraestructura para embotellado de agua. Además que esta ya la tenían en sus fábricas, pues solo le adicionaban jarabe y gas para crear los refrescos. Entonces, ¿qué más daba vender agua embotellada si ya tenían todo para venderla? Solo les faltaba crear la necesidad en las personas. Como dato histórico, cuando los primeros cines cerrados comenzaron a operar en los 1930s, donde la gente asiste como en la actualidad, no se vendían ningún tipo de refrigerio, ni botanas como sodas, palomitas malteadas y aperitivos como en la actualidad. Los cines querían vender todo tipo de chucherías y comida, pero la gente no estaba acostumbrada a consumir alimentos mientras veían una película. Entonces comenzaron a aparecer mensajes subliminales de fracciones de segundo antes de las películas, donde mostraban a personas en el cine con palomitas, imágenes de sodas y hot dogs. Y entonces se hizo la magia de la influencia en el cerebro de las personas. Y en tan solo 3 meses las personas pasaron de ver películas sin consumir alimentos a tener un bote repleto de palomitas y sodas en sus asientos. Es por ello que las empresas invierten tanto en publicidad en televisión y ahora en internet, porque saben que pueden llegar a millones de personas y de ese modo ubican su producto que finalmente las personas terminarán comprando. Estas empresas refresqueras esencialmente, sus campañas están enfocadas en una idea de bienestar. Ciel, por ejemplo, te repite: ganas de estar bien, ganas de estar Ciel. La firma de PepsiCo, en cambio, alude a otro campo: E-Pura, agua pura y nada más. Estas empresas aparecieron en la escena a mediados de los 90s y desde entonces han competido en el campo de la explotación de acuíferos. Esta es una de las razones por la que en ocasiones se provocan indumentos de tierra en la superficie, como socavones. Así, a lo largo de 2 décadas, la idea del agua comenzó a cambiar por los exitosos mensajes de estos inventores del negocio. En general, la forma en que la sociedad veía el agua pasó a llamarse bienestar, libertad, individualismo, juventud, medio ambiente y, aunque pocos se han dado cuenta, necesidad. El agua era ahora una necesidad desde el punto de vista de mercado. Así, el agua embotellada tomó fuerza bajo la premisa de que era, ante todo, la mejor alternativa para nosotros. Una idea que atacaba indirectamente al agua del grifo y de manera directa a las gaseosas y bebidas azucaradas. Agua purificada, mineral y mejor en todo aspecto. Ahora, el problema con este producto y su fuerte impacto en la sociedad es que se basa en verdades a medias o mentiras. Y si te dijéramos que mucho de lo que nos han dicho es más falso que cierto,
¿Que el agua embotellada es un producto tan contaminante para el medio ambiente como para el ser humano? Es el plástico nocivo para alimentos, ya que este, al estar hecho de derivados de petróleo, jamás deja de contaminar al producto que contiene. Es por ello que la mejor forma de conservar o almacenar un producto sigue siendo el silicio, que es el vidrio común que conocemos. Expertos e investigadores han demostrado que la base del mercado del agua es una falsedad. Una cruda mentira está detrás de esta campaña de marketing sin precedentes. La fuerza de producción capitalista se vio en la obligación de adueñarse de tierras cercanas a manantiales de agua y de aumentar exponencialmente la fabricación de botellas de plástico. ¿Sabías que en la década de los 1990s hubo campañas de televisión donde abundaban noticias sobre el cólera en niños por agua contaminada? Esta pandemia de cólera por virus en el agua causó terror en la década de los 90s. Puedes preguntar a familiares más grandes o a tus padres, y seguro lo recordarán. Bien, esto en gran medida era para desprestigiar el agua de grifo, asegurando que esta agua podría matarte. Y era mejor consumir agua de garrafón, pues era purificada. Después de haber infundido el miedo en la sociedad, lanzan campañas de personas felices tomando agua embotellada, diciendo que es lo mejor, que es saludable y mencionando la marca en todo momento. Sin embargo, ¿sabías que el costo a largo plazo de consumir agua de garrafón, además almacenada en un recipiente plástico, es un mal hábito de consumo? Pues lo ideal sería consumirla por medio de un filtro de buena calidad instalado en tu hogar, y de ser posible almacenarla en una garrafa de vidrio, o de ser posible de cobre, pues estos materiales tienen propiedades en las que es difícil la proliferación de bacterias, sobre todo el cobre. Es así que detrás de la premisa del bienestar físico se encuentra la de un agua de calidad y la del planeta más verde, en la que hoy la mayoría de este tipo de empresas se escudan. Es todo por cuanto la sociedad ha dicho: sí, pagaré por esto, por estar más sano, por ayudar al planeta, por un agua más pura. Tanto en Europa como en América los números han ido en un aumento increíble, donde ciudadanos hoy consumen el triple de agua, y el mercado de este producto rebasa los miles de millones de dólares. El agua embotellada es el primer producto de consumo a nivel mundial, por encima de los jugos, gaseosas y cerveza. Este consumo sin barreras es el mismo que ha llevado a esta industria a estar en la mira de los que se preocupan por el futuro de nuestra actualidad. En un trabajo de investigación llevado a cabo por el equipo del diario The Guardian, apuntan que 20.000 botellas de plástico son fabricadas por cada segundo que pasa. Por otro lado, se estima que a este ritmo tendremos más plástico que peces en nuestros mares para el año 2050. Desafortunadamente, son datos demasiado grandes para los intentos de las mismas multinacionales por cuidar el planeta y reciclar el material. El PET es altamente reciclable, es cierto, pero los esfuerzos actuales no se comparan a las fuerzas de producción y consumo. Un consumo, además, compuesto en su mayoría por sociedades poco instruidas en temas ecológicos y o ambientales. El plástico termina en calles, vertederos, mares y por donde quiera que camine el hombre. El reciclaje no practicado y nuestra situación actual con la crisis climática motivó investigaciones cuyos datos son alarmantes. En realidad, hasta 13 millones de toneladas de plástico terminan anualmente en el mar. Un hecho cuyo reflejo lo vemos hoy en la conocida Isla de la Basura, en el Océano Pacífico. Un mar de basura que se estima abarca hasta 17 millones de kilómetros cuadrados. Estos problemas devenidos del plástico no son los únicos presentes. La sobreexplotación de acuíferos puede tener consecuencias negativas, como el gradual encarecimiento del agua. Estas prácticas fueron señaladas y no dejadas fuera de la lista de sospechosos al socavón que tuvo lugar el año pasado en Santa María, Zacatepec, Puebla, México. A pesar de que las causas siguen sin aclararse del todo, llaman a este suceso un posible efecto de la sobreexplotación de pozos y acuíferos. Según los expertos, estos trabajos debilitaron la zona en la que hubo, alguna vez, un cuerpo de agua. Con una profundidad de 45 centímetros, este hoyo en la tierra se fue expandiendo
hasta alcanzar la vivienda de una familia que hacía 2 años había adquirido el terreno. El terreno tuvo que ser abandonado, y hoy, una simple pisada puede producir que este socavón sea grande. El gran convencimiento que vuela sobre las masas ha generado varios tipos de razonamientos para defender el consumo de agua embotellada. Estos van desde el sabor a la calidad y pureza del líquido. Pero, ¿es realmente el agua tan pura y beneficiosa como la venden? La realidad es que el agua embotellada resulta dañina no solo para el medio ambiente, sino que también para el humano mismo. Cuando miramos de cerca esta premisa, nos hallamos ante una de esas verdades incómodas y aterradoras. El plástico no es, como todos creen, la mejor opción para envasar este líquido que se ingiere masivamente. Además de diferentes químicos, expertos de la Universidad del Cauca apuntan que, dependiendo del tipo de plástico con que esté envasada nuestra agua, somos propensos a ingerir BPA, también conocido como bisfenol A. Se trata de un químico industrial propio del plástico que corre el riesgo de mezclarse con el agua contenida. Esto podría traer graves problemas de salud. Este será el tema de un siguiente video donde expondremos cómo el agua embotellada afecta tanto a tu salud. Incluso algunos estudios han demostrado que consumir alimentos embotellados y almacenados en recipientes plásticos ha provocado una disminución de la testosterona en hombres, provocando consigo que los hombres sean más dóciles en la actualidad, comparado al carácter e ímpetu de un hombre de principios de los años 1900. Pues anteriormente los hombres eran más varoniles, gozaban de mejor estado de ánimo y eran capaces de realizar trabajos tan arriesgados sin el mínimo pretexto. Tal vez, como hayamos expuesto en este video, un nuevo engaño esté detrás de todo esto. No te pierdas nuestro próximo video llamado Testosterona, el motor que mueve al mundo.